Este capítulo está presentado por los siguientes programas. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía modernas está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina, pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Es sabido que el mejor guión no es aquel que escribe un hombre, sino que la propia historia de los acontecimientos. Y la historia está llena de anécdotas y curiosidades en todo ámbito de cosas. La astronomía no es la excepción. Hoy en día la importancia de Chile para esta disciplina científica es relativamente conocida no solo dentro de nuestro propio país, sino que a las afueras, gracias a los documentales de divulgación que inevitablemente muestran en algún capítulo que sea alguna entrevista desde el desierto de Atacama. Pero, ¿cuándo fue que estas lejanas tierras del mundo saltaron a la palestra científica? Lo cierto es que el protagonismo se originó sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Pero antes de esas fechas también hubo astronomía en Chile, y su historia está plagada de insólitos asuntos. Una de las cosas que hice el año pasado fue investigar en profundidad estas materias con el objeto de reconstruir el pasado de los observadores científicos de las estrellas. Y a partir de ahí publicamos aquí en Patagonia Free World el curso Historia de la Astronomía en Chile, el que ustedes pueden adquirir en el enlace ubicado en la descripción de este video. Si quieren obtener un gran descuento, quédense hasta el final de este capítulo de Reivindicando la Historia porque les tenemos una sorpresa. Y entrando ya en materia, he escogido para este episodio algunos momentos interesantes, divertidos, para que tengan ustedes una breve pincelada de lo que abordamos en este programa. La primera curiosidad es que más allá de uno que otro registro estelar antiguo, tanto de antes como después de la llegada de los europeos al país, va a ser el siglo XIX cuando la astronomía en tierras chilenas comience a estar, podríamos decir, sentando cabeza. Según se recoge en los artículos históricos del Observatorio Astronómico Nacional, estos primeros intereses por la astronomía, a lo menos de parte del Estado, se remontan al héroe de la Guerra de la Independencia, el señor Bernardo Higgins. En octubre de 1842, cuando yacía moribundo en su exilio en Lima, va a redactar un pliego para el presidente Bulnes, en el cual se recuerda que ha cedido al ejército todos los animales de su hacienda y 25.000 pesos. Entonces solicitaba una compensación en dinero por aquellos desembolsos, destinando parte de esos fondos a la instalación de un observatorio astronómico en el Cerro Santa Lucía en Santiago. Su sueño no se concretó en su minuto, pero unos años más tarde va a venir una expedición proveniente de los Estados Unidos, la que después de barajar otros lugares del país, el señor Gillies, autor de esta magna obra que en algún momento se las he mostrado en un episodio, me parece que de Books and Films, aquí en PFW en YouTube,
El autor de esta magna obra fue precisamente el que dirigió esta primera expedición y va a construir entonces en ese Cerro Santa Lucía de aquellos años el primer observatorio que tuvo Chile en toda su historia. Una vez que los gringos se van a dejar las instalaciones de este observatorio y se va a convertir en el Observatorio Astronómico Nacional. Y es ahí en donde se empieza a notar la idiosincrasia, digamos, del chileno, que todo lo hace a media. Porque si bien se preocuparon en un primer minuto de mantenerlo andando, e incluso lo cambiaron de ubicación a la zona de Quinta Normal, y más tarde a lo que es hoy en día una base aérea, y mucho más tarde ya en el Cerro Galán, en donde está ubicado actualmente, toda la historia de este observatorio astronómico, a lo menos hasta mediados del siglo XX, está plagada de líos burocráticos, desintereses, peleas, rencillas internas y hasta incluso administradores atormentados hasta el más profundo de los niveles. Uno de ellos, el famoso doctor alemán Ristenpart, en 1912 tuvo que enfrentar serios problemas. Él estaba acostumbrado a trabajar con el ímpetu y el orden propio de los alemanes, y lamentablemente esa rigurosidad y compromiso con el trabajo no era algo propio de la costumbre latina. En un caso concreto se quejaba porque algunos empleados se estaban negando a observar el firmamento por las noches después de las 21 horas, solo porque el transporte era más caro. En otra oportunidad se pelea con uno de los astrónomos contratados, que era de apellido Surhelen, que no era precisamente chileno, y se pelean mal, al punto que Surhelen no solo termina desvinculado del observatorio, sino que se termina yendo de Chile. El tipo fue a dar a las Europas en pleno conflicto armado y encontró trabajo en el Observatorio de Berlín. Y en 1914 se dirigió a una expedición rusa para observar un eclipse, en donde quedó atrapado por la guerra. Después de duras resistencias va a sobrevivir, pero finalmente va a encontrar de todos modos la muerte en el campo de batalla en 1916 en Francia. El destino, por su parte, del Dr. Ristenpart aquí en Chile no fue tampoco para nada tranquilo. Sus empleados lo culparon de explotación laboral y terminó siendo sacado del cargo también por algunas acusaciones hasta de corrupción, que muchos dicen que eran realmente falsas. Y toda esta humillación se coronó con una guinda en la torta, que fue el reemplazo del Dr. Ristenpart por nada menos que un abogado que pusieron al cargo del mayor astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. O sea, si eso no es delirante, díganme que lo puede ser. Y Ristenpart, luego de aceptar una entrevista para una revista de astronomía alemana, se va a terminar pegando un tiro en su casa. Y se mató. Simultáneamente al desarrollo de estos trágicos acontecimientos, a principios del siglo XX se va a venir a instalar en Chile una segunda expedición estadounidense muy importante, que va a ser la famosa expedición Mills, y que va a dar lugar a la fundación de lo que hoy se conoce en el Cerro San Cristóbal, que ustedes todavía lo pueden ir a ver, aunque ya no funciona, el famoso Observatorio Foster. Si lo quieren encontrar, tienen que llegar a la zona donde está el teleférico, arriba, caminan por la calle, hay unas escaleritas, y entre medio de unos preciosos árboles y todo frondoso, se van a encontrar con una cúpula blanca, y ahí está. Me parece que está abierto al público, incluso se dan unas charlas fascinantes por el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Vayan, porque además es súper barato. La última vez que fui yo fue hace como un año, y la entrada me costó 1.000 pesos. Una locura. Bueno, vayan a verlo porque tiene mucha historia. Y bueno, en sus tiempos, de hecho el cerro no tenía ningún árbol, ¿no? Para que vean ustedes cómo han cambiado las cosas. Hubo una reforestación a principios del siglo XX también, y se puso el zoológico y todo, ¿ya? Pero en sus tiempos ustedes miraban y lo único que veían era precisamente la cúpula del Manuel Foster, que en ese tiempo no se llamaba así. La llegada de la instrumentación de ese observatorio y del telescopio y todas las cosas también fue tremendo, de película. Los astrónomos van a llegar en barco al puerto de Valparaíso desde la costa oeste norteamericana, pero al caminar por tierra firme en busca de trabajadores que les pudiesen ayudar a carrear la carga, grande fue la sorpresa de los astrónomos de que en Valparaíso se estaba produciendo un sendo estallido social.
Se trataba de una de las grandes huelgas de comienzo del siglo XX, que junto con la de la carne de 1905 y la de Santa María de Iquique, son esta triada de ajetreos obreros históricos, ¿cierto?, que se dieron en el contexto de la cuestión social. Y en medio de las barricadas, de los muertos, de los incendios, van a conseguirse un bote a remo y se las arreglaron para poder sacar las cosas y llevárselas a Santiago. Con el pasar de los meses y de los años de trabajo van a empezar a aparecer algunos registros que dan cuenta de típicos problemas sudamericanos, que están aquí desde tiempos inmemoriales, que son el tema de la vagancia, el robo y la corrupción. Implementos y maletas se perdían misteriosamente en las aduanas, y en los registros de los astrónomos también aparece uno que es muy notable. Resulta que uno de los gringos contrató maestros para hacer reparaciones en su casa. Y los tipos llegaron temprano, pero al poco andar dijeron que se iban a dar un break para tomar desayuno. Y resulta que desaparecieron por 3 horas antes de aparecer otra vez sin un solo ápice de vergüenza. En otra ocasión, el mismo astrónomo cuenta que tuvo que hacerse cargo él mismo de las líneas eléctricas en el Cerro San Cristóbal que conectaban con el observatorio. Y para eso dice lo siguiente, cito: contratamos 2 rotos el primer día para cavar la zanja, se le llamaba así en esos tiempos, no me vayan a funar por esto, y los agujeros para los postes. Pero hacia el mediodía se emborracharon y después de trabajar 1 hora o 2 en la tarde, tiraron sus herramientas y se fueron sin decir una palabra. Decidimos que era más fácil hacer todo el trabajo que intentar conseguir más de estos flojos chilenos. La recopilación de estos fragmentos está en un libro fantástico que habla de la historia precisamente del Observatorio Manuel Foster, escrito por la historiadora de la ciencia Bárbara Silva, a la que entrevistamos hace muchos años atrás cuando recién el proyecto estaba iniciando aquí en PFW. La entrevista por ahí debe estar dentro de los primeros videos del canal. Pero bueno, no todo es un desastre. Por esos años el Dr. Curtis, un célebre astrónomo que va a pasar a la historia por ser partidario, digamos, de la idea de que el universo estaba compuesto por múltiples galaxias y no solo por una, como se pensaba por muchos de sus colegas en el principio del siglo XX, este señor Curtis va a recorrer el desierto chileno en busca de nuevos parajes en donde construir observatorios. Por lo tanto, podríamos decir que es el primer astrónomo que va al desierto de Atacama, que lo recorre en búsqueda de lugares en donde construir observatorios a principios del siglo XX, pero a pesar de que quedó encantadísimo con los cielos, porque así se lee en su registro, en definitiva no se construyó nada porque por esos días era todo muy difícil, la comunicación, las conexiones, estaba lejos de Santiago, así que dijo no, va a ser recién en los años 60 en donde los estadounidenses y los europeos van a volver a mirar esta zona y van a empezar a construir los tan importantes y emblemáticos observatorios como lo son La Silla y el Tololo. Esa historia de la segunda mitad del siglo XX está plagada también de elementos muy curiosos, desde académicos relacionados con los derrotados nazis, ayudando en la instalación de estos primeros conglomerados, hasta severos problemas de derecho internacional incluso. Uno muy notable ocurrió en el año 97, en tierras donde hoy se yergue el complejo Paranal. Implicaron jueces, policías, astrónomos enfurecidos con pancartas y otras cosas tremendas en las instalaciones, un caso que curiosamente ya se sepultaba en la historiografía reciente del país, yo no sé por qué. Y hoy en día los observatorios batallan con nuevos desafíos, por ejemplo los ataques cibernéticos, hasta el extrañísimo caso ocurrido hace tan poco tiempo en La Silla, con el famoso astrónomo que apareció muerto en el desierto. No sé si recordarán ustedes de eso. Una causa que además tiene puntos bien raros, muy raros, y en donde aparecen muchas preguntas que no tienen respuesta hasta el día de hoy. De todo esto y mucho más trata este curso Historia de la Astronomía en Chile, que como lo hemos dicho ya, lo pueden conseguir desde todas partes del mundo. En un principio había decidido hacer un libro respecto de todo este trabajo investigativo, pero me pareció que era mucho más entretenido presentarlo en formato curso. Es más atractivo porque así uno puede presentar clases, puede hablar, puede presentar diapositivas, porque comprenderán ustedes que en esta historia hay mucha fotografía que mostrar, mucho mapa también, porque hablamos de la geografía. Así que bueno, les dejamos este código de descuento que está apareciendo ahora en pantalla, cortesía de la casa. Es un descuento bastante jugoso para todos aquellos interesados en adquirir el programa. Y si por alguna razón no les funciona, pidan uno sin temor, sin miedo al correo cursos@patagoniafluvial.com. Siempre respondemos y les hacemos llegar descuentos fantásticos
cortesía de PFW a todos los interesados. Un gran abrazo a la distancia y sigan aprendiendo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways